En Punta Tacuara llovizna la noche, sucia ciudad. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, acá tenemos la presencia nada menos que del presidente de INAMU, el señor Hugo Catlón. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito de qué se va a tratar la charla que vas a dar. Y bueno, vemos que están llegando muchos interesados, muchos artistas que quieren saber y aprender. Bueno, la verdad es que hoy la charla que vamos a dar hoy es como una de las más importantes que tiene la actividad musical, ¿no? Que es conocer sobre sus derechos intelectuales, conocer por qué, cuando alguien inventa una canción, por qué la tiene que registrar, cuando alguien inventa una letra, quién la toca, quién la interpreta, quién la transforma en un archivo para comercializar en internet o quién fabrica un disco para venderlo. Esos derechos se tienen que conocer, que los tenemos recontraclaros en la propiedad privada. Uno sabe cuando un auto suyo lo vende, lo compra, lo alquila, lo utiliza para realizar algún servicio, pero no lo tenemos tan en claro en la propiedad intelectual. Lo dejamos ahí como nos dedicamos a la parte más del amor, que nos dedicamos a la música, a llevarla adelante, pero no tenemos en cuenta eso. Y después cuando suceden cosas como lo que le pasó por ejemplo a Paulo Londra, donde ya su carrera había tomado un reconocimiento, había conseguido muchas reproducciones, había empezado a ser uno de los artistas más reproducidos, se dio cuenta que no había registrado las canciones como correspondía y no pudo tocar durante mucho tiempo, no pudo cobrar nada de eso. Entonces es como la documentación que los artistas necesitamos para nuestras obras, nuestras canciones, ponerlas al día y cómo registrarlas. Claro, eso sería poder proteger y aprender a proteger sus obras, ¿no es cierto? Exacto. Porque sí, suele suceder que el artista dentro de su bohemia escribe, ofrece su producto artístico, pero se olvida de eso tan importante que es justamente el derecho que tiene sobre lo que compuso, ¿no? Y entonces... Tal cual, entender eso, entender que nadie lo va a hacer por nosotros, o sea, nadie va a venir a registrar nuestras canciones, nadie va a registrar nuestros discos, nuestras interpretaciones, y entender esa parte, así como lo hacemos con cualquier cosa de la propiedad privada. Por más que te compres un auto viejo, vos vas y lo registras a nombre tuyo para dejar asentado que es tuyo. La misma conciencia tenemos que tener con nuestras obras, que son propiedades intelectuales, pero inclusive son hereditarias hasta después de muerte. Claro, bueno, entonces te damos la bienvenida, te agradecemos y que puedas formar parte de este programa que también denominamos Almacén del Chamamé, y que bueno, vamos a tener el gusto de escuchar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Dentro de las programaciones del Instituto de Cultura, el Almacén del Chamamé, que tiene como objetivo promover las producciones artísticas y culturales de Corrientes, evidencia el modo propiciar la proyección nacional e internacional del chamamé. El Instituto de Cultura ha realizado 2 jornadas de trabajo intenso. En esta oportunidad vamos a contar con el presidente del Instituto Nacional de la Música, INAMU, el señor Bernabé Catlón, quien dará una charla acerca de los derechos intelectuales de la música. Invito al señor Eduardo Sibori, director de la Orquesta Nacional del Chamamé. Bueno, gracias, buen día, gracias por acompañarnos. Realmente es un gusto y es un honor también que me esté acompañando el presidente del Instituto Nacional de la Música. Además es un buen amigo y es un gran militante del movimiento de la música y de los músicos. Nosotros tenemos desde la creación misma del Instituto de la Música una excelente relación y un ida y vuelta muy interesante que creo que se va a potenciar todavía con Bernabé, y muchas acciones en muchos campos que hacen mucha falta. Hoy, en el caso específico de los derechos, pero también la prevención de riesgo escénico, en todo el trabajo que se hizo por la incorporación de la mujer. Tenemos un trabajito hecho ahí con el chamamé que es muy interesante, que hay que ordenarlo día a día porque no es que se termina todos los días hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando para mayor inclusión, para mejor inclusión, así que bueno, por el instituto lo trabajamos muy bien. Y la idea, esto es lo que estuvimos hablando estos días que estuvo
Bernabé. Es un trabajo muy intenso con el instituto y vamos a ver cómo organizamos la cuestión local, ¿no? Así que bueno, es muy preciosa la venida y la decisión inmediata de venir a acompañarnos. Así que bienvenidos en nombre del Instituto de Cultura, en nombre de nuestra provincia, bienvenido y es bienvenido al Instituto de la Música. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias siempre al Instituto de la provincia, la verdad que con el Dinamo, es verdad, desde el principio, el Dinamo es nuevo, tiene 8 años, no sé si todos lo conocen, pero está bueno aclararlo. El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento de la actividad musical, donde le damos herramientas a la actividad musical, ¿no? A diferencia por ahí de lo que hacen en cultura, que generan espacios y más vinculados a la cultura, nosotros buscamos tener herramientas para la actividad musical para todos en el sentido de que lo decida la actividad y que la actividad decida qué hacer, ¿no? Es decir, darle la posibilidad de difundirse, herramientas para ayudas económicas para fabricar discos, ayudas económicas para hacer giras, para hacer shows, con dos particularidades que tiene el instituto, que es el federalismo en lo institucional, que es el único organismo que es federal en lo institucional, y en lo territorial. En lo institucional, ¿por qué? Porque nuestro órgano de aprobación, nosotros somos un ente público no estatal, no somos el Estado, somos un ente público no estatal. Nuestro órgano de aprobación no es el Ejecutivo Nacional, sino que son los representantes de los ministerios y secretarías de todas las culturas de las provincias, de las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, se juntan para aprobar nuestros balances, nuestros presupuestos, nuestros proyectos. Por eso la articulación es fluida y debe ser fluida, porque cada provincia tiene injerencia directa en el Instituto Nacional de la Música. Y en lo territorial, ¿por qué? Porque nosotros, pues el músico también venimos de la actividad musical, la ley se quedó desde ahí, de los músicos que necesitábamos, así como el INCA tenía su organismo de fomento, el cargo tenía su organismo de fomento, la música no lo tenía. Logramos tener un 2% de la ley de medios, es poco, pero hay que trabajar por conseguir más, pero tenemos un organismo. Entonces le pusimos esos anticuerpos porque la verdad pensamos que nunca lo íbamos a administrar, que por ahí se iba a transformar en otra cosa. Entonces le pusimos los anticuerpos de que las organizaciones de músicos que habían trabajado en la construcción de esa ley y las nuevas que se formen, sean los que deciden quiénes ganan esos beneficios. Acá yo veo personas que participaron en el Consejo Regional del NEA, quienes decidieron quiénes recibían esas ayudas para sacar discos, para hacer videos, hacer giras. Porque nadie mejor que ustedes se conocen a la gente que de verdad es música, a la gente que está tocando, a la gente que necesita una mano, que no recibe nunca, y también conocen a los que reciben siempre, y por eso está bueno que no haya un jurado de Buenos Aires, ni haya un directorio que defina eso, sino que lo defina la actividad musical. Lo que hoy veníamos a charlar, parece que es la razón fundamental que tenemos todos los artistas al hacer canciones, al tocarlas, hoy en día también al grabar en nuestra casa, ¿no? En principio, para ver de dónde viene el derecho y de por qué existe esto de derecho intelectual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del derecho intelectual y la de la propiedad privada? Porque en la propiedad privada, siempre lo contamos y lo decimos siempre, lo tenemos recontra claro. Nosotros desde chiquitito nos dicen: esta bicicleta es tuya, la tenemos en claro cuándo la vendemos, cuándo la compramos, cuándo la prestamos. Tenemos en claro si tenemos una moto, si brindamos un servicio con esa moto, dónde la registramos, y por más que la moto sea fea, barata, vieja, nosotros vamos y la registramos para que sepan que es nuestra, ¿no? Porque quizá en algún día se transforma en una moto de colección y le vamos a sacar el crédito, pero por eso hay que tenerla registrada. Pero no lo hacemos con las canciones, ¿no? Nosotros hacemos las canciones, las inventamos, salimos a tocar y tratamos de difundirlas porque es eso, tiene que ver con nuestro amor a la canción, al arte, salir a tocar, o hacer cover, ¿no? Grabar discos, difundirlo, porque tiene que ver con otra cosa, no por ahí con lo de la propiedad privada, pero es una propiedad también, nuestras interpretaciones, nuestras canciones, cuando esas canciones las transformamos en un disco, hoy en día en un archivo para comercializar, para subir a internet, generar reproducciones, esas reproducciones generan ganancias, ingresos, y probablemente muchos no las cobren, no las estemos cobrando, o lo que es peor, nos las esté cobrando otro por nosotros, ¿no? Eso sería como lo peor. Tenemos casos bien claros en Argentina como Pablo Londra. Pablo Londra, confiado, registró las canciones por otra metodología, no con nuestros derechos intelectuales, no la registró él, la registró gente de confianza y se encontró en un momento siendo un artista con las mayores reproducciones del país,
y sin poder cobrar nada, y ni siquiera sin poder tocar esas canciones, ni siquiera utilizar su nombre, ¿no? Por no tener el conocimiento, no haberlo hecho en tiempo. Es un trámite que a veces suena engorroso, es como medio al principio, medio de aturde, pero hay que hacerlo porque es un trámite que nadie va a hacer por nosotros, ¿no? Y si alguien lo hace por nosotros, puede ser compleja la situación si no lo entendemos cómo es. Por eso hay que entenderlo y saber cómo se hace. Hoy en día, lo bueno de la pandemia, digamos, lo bueno de la pandemia es que hace que hoy en día también lo podemos hacer por internet. Cuando veníamos a explicar esto hace 2 o 3 años, Corrientes estaba a 2 provincias de distancia para poder llevar los papeles, para poder mandar la documentación de registrar estas canciones, tenía un costo mucho más alto. Por eso hoy en día, eso de poder registrarlo de manera online es un beneficio. Quería explicar de dónde viene esto del concepto del derecho intelectual, ¿no? Piensen antes, mucho antes de que exista casi todo, alguien escribía un libro y tardaba meses en escribirlo, ¿no? Aunque lo esté inventando o aunque lo esté copiando. Tardaba mucho tiempo en escribirlo, 5 meses, qué sé yo, y vendía una copia. La copia tenía un valor porque era única. Tardaba otros 5 o 6 meses, qué sé yo. Hasta que apareció alguien y inventó para copiar el libro. Entonces la persona que no lo había inventado, que lo copiaba nada más, empezó a vender muchísimos más libros que esa persona. Ahí se generaba una injusticia entre la persona que lo había creado, que tardaba meses en copiarlo, con alguien que tenía una máquina o un proceso más tecnológico para poder vender más copias. Entonces se buscó un mecanismo de equilibrio para que esa persona reciba un porcentaje de las ganancias que generaba una máquina. Porque las canciones, como cualquier otra, tienen esa particularidad. Las canciones no las puede inventar una empresa, ¿no? Una empresa jamás puede inventar una canción. Siempre va a haber una persona atrás de eso. Y eso es un concepto muy diferente con todo el ámbito comercial común. Un auto lo puede hacer una empresa, pero una canción que viene de la nada y a alguien se le ocurre una melodía, a alguien se le ocurre una letra, eso es el derecho intelectual, ¿no? Ahí se crea. En la música argentina tenemos 3 derechos intelectuales. La diferencia en el mundo, por lo cual hay un cachito de diferencia que se crearon en el mundo, son las mismas que casi para todo lo legislativo, ¿no? Está la anglosajona, que es el copyright, que es más, está en Inglaterra, está en Estados Unidos, en Canadá, en los lugares donde manda casi todo, que todo se puede vender y todo se puede comprar. Por eso no tienen tantos mecanismos de defensa. Y por ejemplo, hoy encontramos que el hijo de Michael Jackson es el dueño de las canciones de los Beatles. Digo, ¿cómo puede ser, no? Que Paul McCartney hoy no se pueda comprar sus canciones. Es por eso, porque antes los Beatles registraban sus canciones 4 personas, lo pusieron al manager con el copyright, el manager lo vendió, Ringo lo vendió, el otro lo vendió, quedaron Paul McCartney y John Lennon con el 40% y ya no podían decidir sobre sus canciones. Entonces los derechos de la decisión de la canción se la compró Michael Jackson en ese momento, lo tiene el hijo de Michael Jackson. En Argentina, igual que en el resto de los países, tenemos otro tipo de propiedad intelectual que tiene que ver más con el derecho romano, ¿no? Que siempre hay una persona atrás, entonces tiene mucho que ver los derechos morales, porque nuestras canciones tienen derechos morales. Siempre se dice que nuestras canciones están como en el espíritu de la persona que lo escribe, y no es lo mismo, yo creo, para todos nosotros, de que si una publicidad usa una canción nuestra o no. Para nuestra sociedad hay diferencia en eso. Imagínense que un partido político utilice una canción tuya o lo utilice otro partido político. En nuestra sociedad eso es diferente. No quisiéramos tener el derecho de decir, no, que ese la use o que ese no la use, ¿no? Entonces esa es la diferencia que tenemos con los derechos intelectuales entre el copyright, donde yo puedo escribir la canción y venderla completa y que el otro tome las decisiones, a que en Argentina el autor puede vender solo hasta el 25%. También eso genera un mecanismo de defensa. ¿Cuál es? Es que
yo transforme a él, le diga, me doy cuenta que le hace buenas canciones, lo pongo a escribir canciones y las comercializo yo, se las compro a 2 pesos, genero éxitos y él no cobra nunca más nada. Cuando estoy obligado solo a comprar el 25% de la canción, siempre que yo genere un éxito de esa canción, él va a recibir un pedazo de esos fondos, entonces se transforma en una forma más justa. ¿Me escuchan todos bien ahí hasta el fondo todo? Vamos a hablar un poco de la parte que más nos interesa acá. Todos tienen que ver con la actividad musical, hay muchas personas músicas, tocan, me imagino, tiene que ver con eso. En Argentina tenemos, no sé si lo van a leer, no importa tanto, lo voy explicando, cualquier cosa me preguntan, pero lo voy haciendo como una referencia para ver dónde voy parado y qué voy contando y qué no. Tenemos 3 derechos intelectuales en la música. El primero es cuando no hay nadie y alguien crea una melodía. No existe nadie, alguien hace. Esa es la melodía de la canción. Ese es el compositor de la canción. Después alguien le pone una letra. Viene alguien y le pone que lo cumpla feliz, pero puede venir otro también y ponerle el payaso, flip, flip. El que escribe la letra es el autor. Entonces ahí vos, por ejemplo, tenés un compositor y un autor con una letra, otro autor con otra letra. Autor y compositor siempre inventa la canción y quien escribe la letra es Sadaik. Sadaik, autor y compositor. Después cuando alguien toca esa canción, puede ser la misma persona que la inventó o puede ser otro, lo que decimos el cover. Alguien toca una canción, ese es el intérprete. Asociación Argentina de Intérpretes, ARI. Y después alguien transforma esa canción que alguien compuso, que alguien escribió una letra y que otro tocó, en algo para comercializar. Un archivo para subir a internet, un MP3, paga un estudio de grabación o graba en su casa. Ese es el productor fonográfico. Es una figura que no tenemos tan en claro, que no es tan conocida, pero que hoy en día se transformó muy importante por las plataformas digitales. El productor fonográfico, el que paga el estudio de grabación, la persona que decide venir vos tocado, se fija cuántas canciones grabás, decide el estudio, decide el ingeniero, para el estudio, o también podemos hacer nosotros en nuestra casa. Componemos una canción, la tocamos y la grabamos en nuestra casa, nos hemos transformado en productor fonográfico. Eso es lo que se le dice al artista independiente, ¿no? Cuando ya hablamos de un artista independiente, ¿quién es para nuestra ley? Es el autor o el compositor o el intérprete que es dueño de la comercialización de sus fonogramas. Es decir, la persona que puede comercializar sus fonogramas, pero que también es autor o intérprete, es independiente. Por ende los independientes son los discos o las canciones, no los artistas. Un artista puede tener un disco con una compañía y otro disco de manera independiente. Entonces, si ese que es medio independiente, medio vendido, diría yo, ¿no? Medio vendido, no. Es independiente un disco y el otro es un disco por compañía. Eso se llama CAPI, Cámara Argentina de Productores Fonográficos. Estos son los 3 derechos que tenemos en la música, ¿no? Vos decís, ¿cuándo se cobra en Sadaik? ¿Cuándo se cobra en ARI? ¿Cuándo se cobra en CAPI? Casi siempre se cobra en todo lo mismo. Ustedes vieron que siempre escucha, vino a recaudar Sadaik y vino a recaudar ARI CAPI, dice, ¿viste? ARI CAPI. ARI CAPI no es que es uno solo, son 2 diferentes. Lo único que tienen en común es el ente recaudador. O sea, los que vienen a recaudar y se pagan después el 66% para ARI y el 33% para CAPI, de lo que recaudan. Después Sadaik viene a cobrar aparte. ¿Qué es lo que cobran cuando hay, por ejemplo, en un show? Esto siempre que hay música grabada. Cuando hay música grabada, cuando está sonando en una fiesta, en un bar, viene ARI CAPI y cobra. ¿Por qué cobra ARI CAPI ahí?
porque está sonando fonogramas que están grabados que alguien interpretó y que alguien lo transformó en un archivo para comercializar. Entonces se entiende por el derecho de decir, sería lo mismo una fiesta de un salón, comercialmente hablando, ¿no? Un salón de fiesta de 15 con música que sin música. Ganaría lo mismo el salón si yo podría rentar este lugar, pero con música o sin música no sería comercialmente lo mismo. Entonces, cuando comercialmente tiene un beneficio por las obras grabadas que están puestas ahí, tiene que pagar un canon que viene acá. ¿Eso de dónde viene? Desde el momento que existió la creación de un disco para poner. Antes, no hace tanto, no pienso antes, pero no hace tanto tiempo, para que haya música había que tocar. No había forma de salir y escucharlo en tu casa, no había un disco para ir a escucharlo. Por ende, para animar una fiesta no había otra forma que tocar. Para que en un bar haya música, tenía que haber alguien tocando. Entonces de ahí, cuando alguien se creó el fonograma, se puso un disco, se creó ese derecho para que los intérpretes, los que grabaron ese disco, sigan cobrando algo, no como si estuvieran tocando, porque el importe es muchísimo menor, pero que sigan cobrando algo bien. Sadai. Hay algo que nosotros es como que siempre lo vemos como un turbino de Sadai cobrar, un impuesto para cobrar, eso. En realidad para los músicos y las músicas es muy importante el derecho de autor en ese sentido, porque supongamos que yo lleno un Luna Park haciendo cover de Los Piojos. ¿Por qué Los Piojos no cobrarían nada si yo estoy vendiendo entradas, estoy haciendo todo el festival, yo con las canciones de ellos? Entonces ahí, en cada evento que se hace en vivo, recauda el 12% de lo que vale la entrada y lo reparte entre los autores y los compositores. Quienes escribieron las letras de esas canciones, por las cuales probablemente se hayan vendido algunas de esas entradas, y los compositores. Y de ahí surge, está bueno saberlo, ¿por qué? De ahí surge por qué la banda soporte, la banda de una telonera, toca menos. ¿Viste? ¿Por qué? Si podría estar tocando toda la tarde hasta que llega el artista principal, no cambiaría nada, el sonido ya está, el escenario ya está, la luz ya está. Es porque ese 12% se reparte en partes iguales por todas las canciones que tocaron ese día. Si todas las canciones se tocaron 20 canciones, se reparte, se divide en 20. Por eso el artista principal probablemente toque 15 y el soporte lo deje tocar 5. Porque ese 12% lo cobra. De ahí nace el artista principal. Hay una banda muy conocida que hizo una cosa muy divertida, también trajo bastantes problemas, que fue invitaron a tocar el soporte de los Rolling Stones en River. Por supuesto, el calle era muy bajo porque ya te decían para tocar el soporte de los Rolling Stones en River. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tenían 40 minutos de concierto, armando sus canciones con estrofa, estribillo, cortaban un segundo, estrofa, estribillo, cortaban un segundo, estrofa, estribillo, metieron un popurrí, tocaron como 70 canciones en 40 minutos, terminando cobraron más que los Rolling Stones de esa ahí, porque cuando se repartieron en partes iguales, los Rolling Stones habían tocado 25 canciones y ellos 70. Entonces, ahí se puso medio en duda de cuánto tiempo se marcaba como una canción completa o no, porque se empezaba a hacer ruido, parecía que ya el Coquín Rock iba a ser todo un popurrí y nadie iba a tocar la canción completa. Vienen, yo no me quiero meter específicamente en el trámite de cada uno de cómo registrarlo, ¿no? Porque en la página del Instituto Nacional de Música dinamo.com.ar, también en algunos manuales que dejé ahí, en los manuales le faltan los últimos nuevos pasos, de los que están impresos, pero en la página está paso a paso, porque por ahí si yo les detallo ahora escribo en este mail, este correo, que sé yo, probablemente se lo olviden, se confundan, y no entienden, pero sí hacemos una revisión por arriba de cómo serían los pasos que hay que hacer, ¿no? Sobre todo también, para terminar hablando un poco de lo importante de CAPIF, productor fonográfico, como tener su código como productor fonográfico,
porque es el que nos van a pedir cuando subimos a las plataformas digitales, y también darle una pequeña idea de dónde pueden subir sus canciones y de qué manera sería la más fácil o la más correcta hoy en día que lo puedan subir, y que el día de mañana se encuentre que si alguna de esas canciones consigue muchas reproducciones, las esté cobrando otro. En Sadaic, antes había que mandar un montón de papeles y todo, pero siempre van a ser cuatro pasos fundamentales para cobrar los derechos de la canción. El primero es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Estos tres ya dijimos: Sadaic, ADI y CAPIF, son entidades de gestión colectivas, es decir, son autores y compositores recolectando el derecho para pagarle a los autores y compositores, son intérpretes recolectando el derecho de intérpretes para pagar a los intérpretes son quienes tocaron, y los productores fonográficos recaudando el derecho de los productores fonográficos para pagar a las personas que comercializan canciones. También existe el principio, que es el lugar donde se registran la DNDA. Porque siempre nosotros decimos registrar las canciones en Sadaic, en realidad Sadaic se declara las canciones, se registran en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es el único organismo que es el del Estado, que es donde se registra todo. Se registran los libros, se registran las obras de teatro, los guiones, las ideas, todo lo que tiene que ver con creaciones se registra ahí. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ahí se registran canciones por canciones, se entra en la página que se llama Trámites a Distancia. Hoy en día se hace todo por ahí, trámitesadistancia.gov.ar. Entramos con nuestra clave fiscal de la FIP, hay muchas opciones por cuales poder loguearse, pero una es la clave fiscal de la FIP. Tenemos tres formas de declararlo. Primero es un convenio que tenemos que se llama Primera Canción, donde se pueden registrar hasta 15 canciones gratis, porque si no tiene como un costo, 15 canciones gratis. Mi primera canción, entra ahí declaración jurada, dice obra, tratando de pronunciar el botón, dice obra inédita. Obra inédita es el registro de obras, derechos de autor, y ahí tenés obra inédita, tenés obra grabada, tenés mi primera canción. Mi primera canción, que es lo mismo que después cuando registras una obra inédita, pero no tenés que subir el ticket de pago de transferencia. Hasta 15 canciones. Ahí entras a mano izquierda del menú, buscas derecho de autor, buscas mi primera canción, y ahí te va a pedir una cierta documentación para presentarlo. ¿Qué te va a pedir? Siempre van a tener que armarse una carpeta, que es la que van a necesitar para estos 4 registros, digamos, porque es todo más o menos lo mismo. Una carpetita donde estén los tracks de las canciones en MP3, tengan también la tapa del disco, que por ahí se la piden en CAPIF, por ahí no. La tapa del disco, tengan un Excel o un documento con el nombre de las canciones, cuánto dura, quién es el autor, o sea, quién escribió la letra de esa canción, y quién es el compositor, quién hizo la música de esa canción. Con esa información vamos a poder presentarlo primero, que puede ser o el registro de mis primeras canciones, o registrarlo como obra publicada. Obra publicada es la obra, el disco completo. Puede ser una canción sola o un EP con 6 canciones o un disco con 15 canciones. Obra publicada, nosotros entramos, ahí tiene un costo, hoy creo que son 600 pesos, o 480 a 600 pesos, donde nos piden exactamente la misma información, cuáles canciones tiene, etcétera, etcétera, y nos dan un link, nos dan 2 posibilidades, o un link donde subirlos en MP3, o mandarlos en un sobre con un CD y la letra grabada. De esa forma nosotros registramos la obra, el disco, la canción, la obra completa. No vamos a cobrar nada, pero en la DNA tenemos el registro. Nos van a devolver un PDF, le van a devolver siempre el primero, 1, 3. El primero, que se inició el trámite; el segundo, que recibieron toda la documentación; el tercero, de la DNA dice finalizada. Registro finalizado. Ese es el que tenemos que guardar, porque va a ser el en el que le mostramos a los otros 3 lugares que somos el dueño de la obra. Ese es el primer paso. DNDA, entrar, registrar la obra,
y ya nos queda que somos dueños de esa obra. También hay una forma que se llama obra integral, que nos va a servir para declarar las canciones en Sadaic. Después que tenemos ahí las canciones registradas, ya vamos a Sadaic. ¿Qué vamos a hacer en Sadaic? No a registrar las canciones, como lo decimos siempre, que está bien registrar las canciones, para declararlas. Para eso nos bajamos los boletines oficiales que tienen ahí en Sadaic, que hay dos tipos de boletines, con partitura y pentagrama, para poder poner y escribirlo, o también está en blanco, para poder copiarlo con algún software o algo, la melodía de cifrado americano. ¿Cómo se registra la canción? Con melodía de cifrado americano. Esto que quiere decir solo la melodía que marca la canción, ¿no? Es decir, la melodía. Tarararara, esa es la melodía de la canción. No es los arreglos de la guitarra, los arreglos del teclado, es eso. Excepto que haya un riff de guitarra. Ya sabemos todos qué canción es. Entonces, eso sí es la melodía de la canción, ¿no? Porque si después viene alguien a cantar ese riff de guitarra, vas a decir, ese es el de los Stones. Entonces lo que se registra es esa, la melodía de la canción, la que manda, la que vos tarareás. Esa es la única línea que se escribe. Y ahí siempre viene una pregunta que me adelanto, por supuesto, después ahí abrimos el canal porque la parte más linda es donde todos empiezan a preguntar. ¿Cuál es el límite del plagio, no? Pues, todos nos inspiramos en algo, todos tenemos ahí siempre una mezcla de influencias, que a veces nos parece escuchar canciones o estamos inventando una canción y terminamos en los mismos tonos de siempre y hay melodías medias parecidas. ¿Cuál es el límite? ¿No? El límite es ese, la melodía de la voz que manda la canción y 8 compases, ¿no? Porque después hay bajaditas de la voz que son iguales en todas las canciones. En esta última, con el último clip de Shakira, que lo que hace con la voz está en 55 canciones, o sea, nada de eso, pero el resto de la canción es la que manda la creatividad. Son 8 compases, no puede haber más de 8 compases exactamente iguales. Tiene que haber hasta 8, está todo bien, por eso el DJ que también mete riff de un lado del otro, hasta 8 compases, no se puede utilizar como plagio, sino como utilización de ese recurso, como un arreglo. Más de 8 compases ya te pueden decir, che, está robando la melodía de la canción. Bueno, ¿sabés? Vamos y declaramos todas nuestras canciones, ¿no? Decimos, che, bueno, acá está el PDF, me bajo los boletines que están ahí para descargar. De un lado pongo los datos, quién compuso la canción. La compuso Carlito. Carlito compuso la canción. La letra que la hizo Bernabé. Perfecto. El compositor es Carlito, o puede ser a medias. Nosotros dos hacemos la música, entonces tenemos la mitad de la composición, nosotros dos, y él puso la letra. Tiene la letra. Eso se va a recaudar, como les dije, autor y compositor, el 50% cada uno de la plata que entra. La mitad para el compositor, la mitad para el autor. Después puede haber 2 compositores, o 4. Y puede haber 2 autores, o 4. Eso se puede dividir, está en la planillita y se completa, ¿no? Dice, compositor, está. Después vienen los arregladores y todo eso, pero es un detalle más menor. El que hace arreglos, que se le paga, vení a armonizarme esta parte, se le paga, ese no compone. Ese está haciendo un laburo de arreglo para una canción que ya existe, que la melodía ya existe. Siempre estamos hablando de quien crea la melodía. Esos son los autores y compositores. Lo tenemos acá, declaramos las canciones, él es el compositor, ella es la autora, este es el nombre de la canción, el primer boletín, el segundo, nuestras 15 canciones. Ya tenemos 15 canciones en Sadaic declaradas, nos hacemos socios de Sadaic. Ese es un abono que se paga una vez para hacerse socio, y ya quedas registrado como socio con 15 canciones para poder cobrar. ¿Por qué es importante esto? Es un paso súper importante. 2, que no lo vemos casi siempre. El primero es que los bares siempre pagan Sadaic. Vas el de Sadaic y le cobra, porque tiene poder de policía, van, le cobran.
Ahora después nosotros muchas veces tocamos y no declaramos las canciones, vamos a un bar, tocamos, vamos al otro lugar, tocamos, y nunca declaramos que tocamos ahí en Sadaic. Si nosotros entramos a Sadaic, que es hacia online, y decimos, nosotros tocamos estas 10 canciones en Sadaic, lo que paga el bar de Sadaic lo vamos a cobrar nosotros. Ese monto que se va sumando todo el tiempo ahí se va a cobrar cada 4 meses en Sadaic. Y cuando empieza a aparecer eso, ese cobro cada 4 meses por las veces que nosotros tocamos, a veces surgen diferencias importantes, ¿no? Porque por ahí no nos damos cuenta, nosotros estamos tocando en un bar donde había mucha gente, y entonces el de Sadaic, en una negociación con el bar, le cobró más, porque por ahí no se venden entradas, pero el bar paga igual. Por ahí no se vende un ticket que le puede decir, bueno, vendimos 300 tickets, sacamos el 12%, pero por ahí esto es un bar y a la noche viene el de Sadaic y dice, bueno, sí, no hay tickets, pero vos estás vendiendo bebidas, estás generando un ingreso, tiene esa negociación, le cobra, y si nosotros no declaramos, ese pasa a un lugar llamado hueco que le termina cobrando un montón de otra gente. Sí. Si nunca se retiró el monto de Sadaic, ¿cuánto tiempo se vence o no se vence nunca? Mira, la declaración del repertorio tiene hasta 60 días. O sea, si vos no pasaste un show 60 días para atrás, en realidad ahora que está digital son 30, pero ponele que puedes meter 60. A lo mejor serían 30 días. Hasta 30 días tenés para declarar las canciones que tocaste ese día o que tocaste en tal bar. Si te pasan los 30 días, ya por esa plata se va al vuelco y la cobran otros. La segunda es esa, ¿no? Es que una vez que se tienen más de 5 horas registradas en Sadaic y se empieza a cobrar algún dinero que se puede cobrar o por empezar a pasar planillas, o porque alguna canción suena en la radio, o porque por ahí nosotros fabricamos un disco y el derecho que tenemos que pagarle a los autores y compositores, que por ahí somos nosotros, y lo volvemos a cobrar cuando lo pagamos. O sea, algo que nosotros pagamos por si el autor y compositor serían otras personas, pero si somos nosotros lo volvemos a cobrar. Eso te genera un ingreso que, fabricarte ciertos discos que te habilitan a tener la mutual de Sadaic. La mutual de Sadaic es una mutual que es bastante buena, es muy barata, y la verdad que es una parte de la que la sociedad todavía se debe dar el debate de qué hacemos con la salud de los músicos, cómo nos cuadramos de forma impositiva, ¿no? Es una discusión que tenemos que avanzar, que nosotros decimos la ley de la música parte 2, es esa, la figura impositiva de los músicos. ¿Cómo hacemos? No podemos tener un tributo, mucho menos una sociedad anónima, si somos 4 personas que queremos salir a tocar. Tenemos que tener una figura impositiva que nos dé la posibilidad de tener aportes jubilatorios, de tener una obra social. Pero para los que componen y que escriben, la mutual de Sadaic es una variable muy barata y muy buena para poder tener. Y se llega fácil, pero se llega fácil registrando las canciones y haciendo ese pasito. Estos trámites son tediosos, pero que se hacen una vez. Las canciones las registramos una vez y quedan para siempre. Y es un trámite que no lo va a hacer más nadie por nosotros que nosotros mismos. Después a ADI, a los intérpretes. Ahí es más fácil también ahora, porque entrando por trámites a distancia, se declara, se mandan los archivos, se manda el PDF que te dieron en la DNDA, se mandan los MP3, se manda la tapa, y alguna información más que te solicitan y ya se censa ese disco. ¿Cuándo se va a cobrar por ese disco? Cuando suenen las radios, de las que están censadas por ADI, va a liquidar y va a pagar las veces que pasan. Hay que tener la suerte de que ADI esté censando la radio donde te pasan, ¿no? Piense que hay miles de medios en Argentina, ellos testean 400 medios y en base a lo que suenan esos 400 medios y hay. Pero son trámites que hay que hacer porque donde seamos más los intérpretes que estamos en ADI, seamos más las personas que declaramos los discos ahí, vamos a ser más las personas que podemos incluir para ver qué radios se fiscalizan. Si nosotros no ponemos nuestros discos y nos hacemos esas declaraciones, no va a haber un sector que reclame de que fiscalice medios, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes, para que la música que suena acá también se cobre acá. Pero no es lo mismo que las radios paguen ADI a que estén censadas por ADI, porque en mi caso particular nunca cobramos por ADI. Somos
que ADI es acumulativo. Quisieron presentar una lista de todas las radios que mencionamos, todos lados en el formulario enorme, y todas las radios aseguran que les pagan a ADI capítulo, no me dicen no están las radios. Exacto. No, las radios pagan, todas las radios pagan, después todo lo recaudado se liquida por lo que sonaron en esos 200 medios. Pero eso es algo que para mí va a cambiar muy rápido. ¿Por qué? Porque hasta ahora el sistema para presentar las planillas en ADI, por eso se busca esos 200 medios que tienen recursos humanos para poder hacerlo, se hace con planilla. La radio tiene que presentar una planilla de todas las canciones que sonaron. ¿Sabéis qué haces con ADI? Claro, sabéis que tiene otro sistema que es más viejo todavía, pero que va a cambiar lo de la red, tiene que cambiar, porque la tecnología ya lo empuja a otro lugar. Como si hoy hay herramientas donde ya no necesitas pasar la planilla para saber qué canciones sonaron en la radio. Ya hay servicios como Bimat o otros donde te dicen todas las canciones que sonaron. Entonces, el debate con nadie está diciendo que ya no necesitas que depender de la planilla que te pasa la radio, porque encima tiene problemas una planilla pasada por personas. Es decir, yo tengo un grupo que se llama La Yao, jamás lo escribieron bien, olvídate, no lo van a escribir nunca. Está bien, fue parte de la decisión también esa, pero jamás lo escribieron bien, lo escribieron todos juntos, uno con SH, otro con Y. Cuando sonó en la radio, jamás cobramos por eso, donde revisabas las obras no identificadas, siempre estaban todos los nombres más raros. Los apellidos, tenés un apellido medio raro, y si es complicado. ¿Y eso a dónde va, por ejemplo, en ese caso? Eso en todos los lugares va casi con la misma lógica, o sea, de ahí que nadie. Lo que no se recauda, ADI lo espera 5 años. Lo que no se recauda va, ahí se llama vuelco, en ADI se llama mayores liquidaciones, que todo el dinero no identificado va para las canciones que más recaudaron. ¿Por qué? Con la lógica que es dinero que eso no fiestas de 15, interpretan que las canciones que más sonaron en esas fiestas son las que más se escucharon en ese tiempo, ¿no? Tiene una lógica, porque vos decís, está bien, las canciones que más se escuchan probablemente son las que se pongan en un cumpleaños, que se pongan en una fiesta las que más sonaron ese tiempo. Todo el dinero no identificado para eso, ahí se llama vuelco. Y el cuarto paso, el último, es CAPIF, Cámara de Productores Fonográficos. Este es importante. Ese es entendido, ¿no? Es una cosa de loco. Menos mal que no lo veo. Cámara de Productores Fonográficos. Cuando nosotros grabamos nuestra casa, pagamos el estudio de grabación, nos hemos transformado en productores fonográficos, en lo que era el sello discográfico de antes. Antes, para entrar a un sello discográfico, tenías que vender el auto para pagar un estudio de grabación. Estoy diciendo antes, hace 20 años, o sea, en el 98. En el 98 entrar a un estudio de grabación era imposible. Por eso los sellos discográficos eran tan importantes y tan grandes. Hoy en día puedes grabar las canciones en tu casa, la ansiedad te hace que las subas a internet y esa canción ya se mete, por así decirlo, contaminado, ¿no? O lo subimos a través de una agregadora digital, y la agregadora digital, que puede ser CD Baby, de Orchard, igual la que nos sube las canciones a Faro Latino, nos sube las canciones a Spotify, a Deezer, a iTunes, nos tiran cosas que nosotros les ponemos sin leer, lo lógico, son choclos enteros, tiki, aceptar, plum, mandamos la canción. En muchos de esos hay uno muy claro que dice, tenés código ISRC, si no lo tenés te lo damos gratis. Ustedes siempre piensen que si CD Baby, si de Orchard o una empresa sueca nos va a regalar algo, presten atención, ahí, sobre todo si tiene que ver con nuestras canciones, ¿no? Le damos el código ISRC gratis. Tranquilo que lo que se están preguntando en la cabeza es decir, yo ya lo hice, puede recuperar. Así que en eso no hay problema. Porque siempre, todos lo hicimos en la primera etapa, pusimos el código ISRC gratis, que nos lo dio, eso se sube a internet y empieza a generar ganancias. El código ISRC es nada más y nada menos que es quién es el productor fonográfico, quién pagó por el estudio de grabación, quién es el dueño de ese fonograma, cómo se identifica. Eso es CAPIF. Uno entra a CAPIF, se da de alta con el usuario y contraseña en la página capif.org.ar/HIT, sistema gestión integral de trámites, /HIT, se da de alta
y pide un código de productor. Dice: hola, soy Bernabé Cantlon, músico y productor fonográfico porque grabo mis canciones. Y te van a dar un código que tiene siempre 3 letras, pues ser letras o números. Tiene 3. Por ejemplo, pongamos el T08. Bueno, todo lo que grabe Bernabé Cantlon como productor fonográfico se va a identificar como T08. De ahí nosotros vamos a generar siempre el DNI de cada canción que grabamos, pero lo vamos a generar nosotros, es ese famoso código ISRC, que lo vamos a necesitar para cuando lo subimos a las plataformas digitales, que lo vamos a poder poner cuando lo subimos a YouTube, y eso es lo que va a identificar cada reproducción que se hace. ¿Cómo se crea? Siempre en Argentina, a empezar con AR, porque estamos en Argentina. Ustedes van a ver después que los códigos que le regalaron a la plataforma digital empiezan con views, empiezan con otros países. Siempre en Argentina. Va a empezar con AR, después va a continuar con nuestro código que nos dieron de esas 3 letras, T08, 2 números para el año, 23, porque ya empezamos este año, y después son 5 números, 00001, la primera canción, 00002, la segunda canción, 00003, la segunda canción, 00001, la primera canción, 2, 3, y así cada canción que vamos haciendo va a tener su DNI de la canción como productor fonográfico, que nosotros somos los dueños y que tendríamos que cobrar todas las reproducciones que funcionan en YouTube y en las plataformas digitales. Para ir para atrás, es decir, las canciones que yo ya hice años anteriores, lo que hacemos es cambiar el año. En vez de ser 23 va a ser 22, 0001, la primera que hice en el 22. El año que viene, la primera, va a ser lo mismo, pero va a arrancar con 24. Este año hice 15 canciones, va a llegar al 15. La de enero del 24 va a ser 001 del 24. El código de AR, T08, es el año, 2 dígitos y 5 números. Ese es nuestro código ISRC de cada canción. Y lo que genera también lo que hace, lo que puede reconocer subiendo nuestra canción a Capif y ponerlo, entra en un sistema que se llama Content ID. Ustedes, Content ID lo que hace hoy en día, que es como lo más nuevo, es reconocer ese track de audio en todos los lugares donde está internet y decirle a todos los lugares donde está internet: esta canción es de esta persona y lo tiene que cobrar. Por eso las reproducciones siempre se multiplican, porque antes yo subía algo, a una canción mía a la plataforma digital, cobraba lo que yo subía. Si alguien lo republicaba, lo ponía en otro lado, qué sé yo, todo eso que sucedía después, entonces suma, no pasaba nada. Por eso vieron que los artistas en los recitales antes no le dejaban filmar, no le dejaban hacer todo eso, y hoy en día dicen: en esta canción subamos todos el teléfono, filmémoslo, y saben que ese video termina en todas las plataformas digitales, reproduciéndose por todos los familiares, amigos y seguidores de toda esa gente. Y con el Content ID suma todas esas reproducciones. También tiene la parte que hoy YouTube te lo permite de decidir si vos querés que todo el mundo lo pueda utilizar y vos cobrarlo, o que nadie más que vos lo pueda utilizar. Vieron que si hacen alguna transmisión con alguna canción muy conocida, por ahí se las corta, se las baja, se las bloquea, se las mutea. Ese es el Content ID. Subiendo a Capif la canción nuestra, poniéndole el código ISRC nuestro, vamos a poder hacer que todas las canciones que están en internet iguales a esa marca de agua, o sea, la misma, nosotros tiene que ser el mismo track, se reconozca y lo cobremos nosotros. Es por último de los pasos que hay que hacer para registrar. Ese sería como el contexto general para registrar la obra. 4 pasos: TNDA, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Nos damos cuenta, registramos la obra en general, donde ahí vas a poner la tapa del disco, a tomar las canciones, si tiene una, todo simple. Sale ahí, darle alta a las canciones.
para poder cobrar cada vez que tocamos y si esa canción suena en algún lado. ADI para la interpretación, los intérpretes, todos los que tocaron en el disco, porque por ahí hay gente que tocó, el baterista no compuso una canción, ese intérprete cobra la parte de ADI, y después el productor fonográfico. Si pagamos el estudio de grabación o lo grabamos en nuestra casa, somos los productores fonográficos. Hay por ahí algunos estudios de grabación que te cobran para grabarte, que está bien, perfecto, ese es su trabajo, pero después se ponen como productores fonográficos. Yo soy el productor fonográfico. No, el productor fonográfico es quien paga la canción, quien paga el estudio de grabación. Si vos rentás un estudio de grabación, el estudio de grabación no es el productor fonográfico, ¿no? Después podemos contratar a un ingeniero de sonido, alguien que nos grabe y nos mezcle. Él tampoco es el productor fonográfico. El productor fonográfico es quien paga el estudio de grabación, quien afronta el gasto de que esté ese ingeniero. Y si ellos te dicen que son productores, digamos, y que producen todo. No, ahora hay una mezcla con la palabra del productor por una forma que se está dando que tiene mucho que ver con la música urbana, por una forma de componer juntos, ¿no? Dicen, vení, yo soy productor, y se ponen como productor porque crean una base, ¿no? Con instrumentos digitales, crean una base, arman y todo eso, y después alguien se pone a cantar y genera la melodía de la voz. Como dijimos al principio, el compositor es quien crea la melodía, no quien agrupa los productores. Por ahí sí crea una melodía de teclado que tiene que ver bien con la base de la canción, sí, la composición es entre los dos. Y la autoría siempre de quien escribe la letra. Son esas pequeñas palabras que por ahí confunden, ¿no? Como productor, pero es productor fonográfico, productor ejecutivo, dueño de la producción fonográfica. Consulta, yo grabo en el estudio de grabación. El del estudio me dice, yo te voy a subir toda la plataforma. ¿Cómo quedaría eso? Yo te voy a subir todo y te voy a echar. Esa es una clásica, ¿viste? Claro, por eso. Esa es una clásica. Por eso nosotros decimos, es una herramienta que no muchos conocen, pero en realidad subir tus canciones es subirlas a través de diría 10 distribuidoras digitales que existen de verdad en el medio. ¿Cuáles son? The Orchard, CD Baby, Titor, Altafonte, Philip. En la página de INAMU tenemos una descripción y ahora vamos a poner una descripción de las que existen de verdad. Después siempre, si no son esas, son intermediarios. Vos pensás que siempre un intermediario te va a cobrar por un servicio para el resto, pero no es el productor fonográfico ni tiene una distribuidora digital. No tiene sociedad, nada con el... Nada. Si vos no querés hacer el trámite y le pagás a alguien para que te haga el trámite, no hay problema, pero este es importante, porque hay muchos que lo hicieron a eso. Decir, bueno, yo te lo subo todos con su código ISRC y se da alta en CAPIF. Nadie conoce ese trámite y después cobran todos los derechos fonográficos de CAPIF y de las plataformas digitales. Y vos contento porque tu disco está en las plataformas digitales, porque es importante, es una herramienta de difusión muy importante. Todos queremos tener algo más para poder difundir nuestra música. Pero es importante generar ese código y tener en claro que somos nosotros los dueños, ¿no? Que después puede haber intermediarios que nos brinden un servicio de hacer el trámite, pero simplemente como un gestor. Me hago una pregunta. Nosotros hacemos todos los pasos, eso lo voy a decir. Ya tenemos que olvidarnos de otra cosa. Sea internacional. Ahí están las canciones, son trámites que se hacen una vez. Esa canción va a quedar registrada que vos sos el productor fonográfico, registrado que vos sos el intérprete y que vos sos el compositor. Cada vez que suceda algo con esa canción, vos vas a cobrar. En algunos semestralmente, en algunos cuatrimestralmente. Por eso la autoridad, ya una vez que confías ese número para tu canción. Ya está, lo pones ahí y siempre que suceda algo en internet, vas a cobrar. El Airplay se llama de CAPIF como un productor fonográfico. Te va a pagar a mitad de año y a fin de año CAPIF. Te va a dar una liquidación, estas fueron las canciones, sonaron a la radio, por eso se cobraron. ¿Y lo de CAPIF se puede hacer ahora por internet? Lo de CAPIF se puede hacer por internet. Antes había que ir hasta allá y... Antes había que ir, en todos los lugares antes había que ir hasta allá, por eso al principio de la charla decía que estaba Corrientes a 2 provincias de distancia. Hoy en día lo pueden hacer desde sus casas, simplemente que se hace una vez, que nadie va a hacer por ustedes, y es digital. En SAEC se pueden dar de alta
como socios y pedir toda la información, las planillas y el paso a paso también en el Dinamo está. Y eso cambió porque yo, por ejemplo, soy artista representado por SADEC, no socio. Para ser socio decía que teníamos que rendir un examen. No, esos son para ser representado, es cuando vos te asocias. Sí. Yo le digo socio porque el común se dice socio, pero en realidad está bien. Representado es la primera vez. Después que vos tenés 5 horas grabadas y cobrar la mitad de un sueldo mínimo, pasás a ser socio para poder votar, etcétera, etcétera. La mitad de un sueldo mínimo en un cuatrimestre, ¿viste? Eso te digo, seguir rindiendo el examen que te digan. el rendir el examen en SADEC es solo para la mutual, para tener la mutual. Es el único momento que tenés que rendir un examen, que el examen es, te dan una letra, te dan una guitarra y te dicen ponerle una melodía para darte cuenta que vos sos compositor. O si sos autor, te dan una canción y te dicen ponerle una letra. Y eso es el examen. Y la otra lección, pasar de obras inéditas a editadas, eso que están comercializando para poder generar mejor ingreso. Exacto, exacto. Eso antes era fabricando 500 discos, hoy distribuyéndolos digitalmente, ya pasan a ser. Ya pasan a ser editadas o grabadas. Mira, en la DNBA. Si esa es la documentación, cuando vos resguardás, eso hay que tener cuidado. Una cosa es el resguardo de obra en la DNBA. La DNBA antes te daba un lugar donde te decía, yo te guardo la obra que no es trámite simple. Los sobres, vos metías un disco en una, la letra en otra, lo ponías ahí con un sellado que era lacrado. Eso lo que te hacía era resguardar la obra para darte tiempo para que vos la registres. Pero no es que estaba registrada. Por eso a los 5 años te dice, esto pasa a archivo, te quema, desaparece, porque te da como 5 años para vos guardar que nadie te la registre en el medio. Es decir, vos tenés una agencia, necesidad, antes era mucho más difícil que ahora registrar una canción, por eso existía eso para resguardarlo, por si te la registraban en el medio. Que lleva el cucumelo, es de otra banda, no es de la versión en realidad, pero el registró la versión en el medio. Si hubiera resguardado la obra, no hubiera tenido ese problema. Pero sí que no está registrada la DNBA, está resguardada. Sí. Una consulta, ¿cómo se cobra Spotify y las plataformas digitales? Bueno, ahí vas a tener siempre que ir al intermediario, ¿no? Que es una agregadora digital. Esta que hablábamos recién, CD Baby, The Orchard. DistroKid también, exactamente. DistroKid tenés que tener cuidado con algunas cosas ahí, en algunas distribuidoras digitales. ¿Qué debería hacer la distribuidora digital? Existe Spotify, existe YouTube, Amazon, Deezer, todas las plataformas donde se reproduce música. Esas son las plataformas de streaming, las últimas, ¿no? Vendrían a ser nuestras disquerías que vendían los discos. La gente que vendía los discos. Cada reproducción es como una venta, se debería cobrar. Cada vez que alguien escucha la canción, vos deberías cobrar. Tiene miles de fórmulas, depende del país donde te reproduce, la cantidad de tiempo que te reproduce, de dónde te consiguió reproducir un chino, pero esa es nuestra disquería. Después sí o sí para entrar acá, porque imagínate que Spotify no va a atendernos a todos nosotros y hacernos una liquidación de cuánto nos pagaron a cada uno de nosotros y todo eso. Spotify dice, yo atiendo solo empresas que me hagan la distribución digital. Entonces aparecen las distribuidoras digitales necesarios en el medio como intermediarios para atender a todos los proyectos musicales que quieren subir sus discos y todas las personas. Estas personas se encargan de agarrar los discos, repartirlos en todas las plataformas digitales, pasar a cobrar y devolverlo al otro quedándose con un porcentaje. Lo que eran nuestros distribuidores de discos, la persona que le dábamos los discos físicos los llevaba a todas las disquerías, pasaba el mes, cuando se vendieron, se quedaba con un porcentaje y te pagaba el resto. ¿Pero Capif no se encargaba de eso? ¿De No. todo? No. Por eso yo te pregunté hoy si hacía eso de se olvidaba de todo. No, te olvidas de todo el registro. La comercialización de la canción es otra cosa. Es esto.
Eso era para el registro de todas las canciones, ya están protegidas al 100%, DNA, Sadaic, ADIC, Recién puedo ir a... son nuestras. Ahora van a las comercializar a la agregadora digital, ese te paso. La agregadora digital que nos va a decir, dame la tapa, cómo se llama la canción, quién es el autor, quién es el compositor, el código ISRC, quién es el productor, ponemos el que sacamos en Capil, lo ponemos ahí. Lo distribuye a todos lados, se queda con un porcentaje y te paga. Después las plataformas de streaming pagan otros derechos. Le pagan a Capil un pedazo, le pagan a los autores y compositores un pedazo. ¿Por qué? Porque en lo que estamos haciendo nosotros ahí, entregando un disco, estamos solo elaborando como productores fonográficos, comercializando el archivo, el disco. Estamos solo comercializando eso, no estamos elaborando como autores y compositores. De hecho, podrían ser otros autores y compositores, podrían ser otros intérpretes. ¿Y para vos cuál es la mejor plataforma? Te pregunto. Depende del día, depende del mes. ¿Y puede ser? La verdad es que la situación es que todas estas empresas son empresas extranjeras, no hay ninguna en Argentina todavía, no hay una empresa en Argentina a la que vos puedas ir a ¿Y eso buscar. podrían hacer ustedes? Puede hacer. Mañana? Sería hermoso. Sería hermoso, es una idea que está, pero es difícil llevarla adelante, ¿no? Porque necesitamos muchos recursos para crear eso en software, pero no estamos tan lejos igual. ¿Qué hacen estas agregadoras en el medio? Estaba DistroKid, que me viene a decir. Justo sobre la intermediaria, o sea, vos tenés una manera de controlar. Jamás. Jamás. De hecho tiene esos problemas, que era lo que iba a hablar con DistroKid. Vos tenías CD Baby y te dice, yo te pago el 90% de lo que recaudo. DistroKid, te pago el 75% de lo que recaudo. El otro te dice, yo te pago el 100% de lo que recaudo. Ya ese te miente seguro, porque si cómo va a pagar el 100%, no me cobra para subir las cosas, ¿y quién está pagando todo esto? ¿De dónde? De algún lado tiene que salir. Yo no creo que le saquen dinero a las grandes compañías para distribuir nuestro disco. Claro. Entonces ahí tenés esas diferencias. Y después hay otros. Por eso está bueno siempre registrarlo antes. En algunos se te ponen que dicen, ¿querés que DistroKid sea nuestra editorial? Y uno por ahí no tiene claro que es una editorial y le pone que sí, porque cree que es un beneficio. La editorial es eso, estar el 25% de los derechos de autor de esa canción. O sea, es un derecho que no tiene nada que ver con... Jamás le daríamos los derechos de autor al tipo que llevaba nuestros discos a distribuir en las disquerías y pasarlos a cobrar. ¿Por qué le daríamos los derechos de autor al distribuidor, no? Pero se ponen en ese lugar, entonces hay que tener cuidado de lo que se tilda. Después otro que tiene, que por ejemplo lo tiene CD Baby, derecho de sincronización. El derecho de sincronización, ¿qué es? Era lo que contaba de los derechos morales al principio. Le damos la potestad de que ellos decidan en qué publicidad, en qué película puede estar, en si la puede utilizar en un partido político y sobre todo cuánto vale, cuánto pagan por eso. Cuando cedemos el derecho de sincronización en CD Baby, lo que estamos cediéndole ahí en esa letra es que ellos tienen la potestad de decidir si nuestra canción puede estar en una publicidad en cualquier parte del mundo, en una película, la puede utilizar cualquiera. Ellos deciden cuánto cobran y ellos se quedan todo lo que se cobra. Es decir, no te dan nada y deciden dónde puede estar. Se dan cuenta, se la ponen y le echan para la publicidad del jabón de Japón y lo cobran. Por eso ese no hay que tildarlo, pero está para el ¿Y qué tenemos que aceptar? Lo mínimo. Claro, CD Baby es una buena herramienta, de las que yo conozco, es como bastante transparente. Antes tenía un buen acuerdo, porque también acuerdo con las organizaciones de músicos que no te cobraban para subirlo, ahora te cobra. CD Baby se asegura que no vas a hacer un gasto para él. Te cobra, creo que $12 para subir tu disco a todas las plataformas digitales. Pero después la liquidación es bastante transparente, de las que yo vi, conozco, está bien, y tiene las opciones de destildarlo a eso. La única que te pide CD Baby es la de sincronización, no se pone ni como editorial, ni con ninguna otra figura rara, que vos la podés destildar, la de sincronización, y listo, sería como mayor inconveniente. DistroKid también es bastante buena, liquida bastante bien. Esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo liquidan? Porque la verdad, mi canal subió muchísimo, pero todavía no me pagan nada.
tu canal de YouTube. No, mi canal de Spotify. De Spotify. Y no te tira ninguna liquidación. Hay que ver cuándo tiene el corte de pago, casi siempre son 90 días después de lo sucedido, o sea, tenés que darle 90 días para que cierre todo el círculo, si es un crecimiento que tuviste Mucho, ¿no? medio abrupto. En la página de CIBEI te dice declararse, si no pusiste la opción de ganar desde $50 en adelante, ponele que lo tenés en cero y ahí tenés que activarlo. Activar el pago. Sí, Activar el pago, activar el pago. Ese no habla del pago, habla de que vos no ves el monto de cuánto ganaste y todo eso. No sé qué, si querés lo podemos guardar después. Sí, te muestro. Pero sí son esas, para que tengan algunos nombres de que por lo menos son empresas que existen, que son de verdad, que se les puede reclamar, que están, son Pili, Warren PM, es otra, Faro Latino, por supuesto que no es una empresa argentina, pero sí sus capitales y los dueños son de Argentina, es una empresa de Estados Unidos, pero son de Argentina, Faro Latino, por ahí no es la que tiene los mejores beneficios, pero sí es la más transparente porque por lo menos te dice lo que te va a pagar, te pide 70-30, pero te paga eso. Pero lo que vos decías es eso, nosotros, las plataformas digitales, las distribuidoras digitales, te dicen el porcentaje que te van a pagar, pero jamás no hay ninguna que te diga cuánto le cobra a Spotify. Entonces vos nunca sabés si el 90% es mejor que el 70%, porque el 71 me puede cobrar más a Spotify que el otro. Entonces tiene esa diferencia. Lo último que quiero contar antes de que... Una consulta Sí. respecto a esto de las agregadoras, porque yo al menos conozco a dos que son agregadoras argentinas, que obviamente no son, supongo yo que no tienen el trato directo así, son como intermediarias, o sea, hay un paso más, me imagino. Claro. O sea, a su vez son clientes de hoteles y de empresa. Quería preguntar si hay... No hay agregadoras argentinas, puede haber algún intermediario que te brinda algún servicio. El servicio... La ventaja, al menos Sí. para mí, la ventaja es que ahí yo le pago en pesos, y yo no soy una persona, supongo que para la mayoría acá, no sé, una lectora como eso, entonces para mí es fácil que toman el estilo de los pesos, hice todo lo que vos decías, abrí todo eso, con suerte, informé, y están las canciones sonando ahí alguna vez, supongo. Pero, digamos, me quedé pensando en esto, de que en realidad ellos son clientes, o sea, yo le estoy pagando incluso el trato que tiene una de estas agregadoras, de vos pagás una sola vez, y ellos después, la canción que hay es como una por vida muy similar a CD y nada más que pesos. Bueno, lo que hace ese intermediario es ponerse como intermediario para solucionar el problema tuyo con el pago de moneda extranjera, porque en realidad funcionaría esa persona, te aseguro que no tiene en el medio. Si Baby cobra peso, o sea, vos haces la misma. Si Baby se toma el dólar oficial, sí. no te toma dólar blue ni nada. O sea, Vos lo podrías hacer a través de CD, a través de cualquier otra agregadora, el mismo laburo con esa persona. Lo que pasa es que esa persona seguro conoce la herramienta, conoce cómo hacerlo rápido, conoce el trato y te soluciona un conflicto. Si vos le querés pagar a alguien como gestor que te lo haga, es una decisión personal, nadie te va a obligar a hacer el trámite y a subir el disco a vos en forma directa. Pero sí tener en claro siempre que esa persona es gestor, esa persona nunca podría cobrar y pagarte a vos. Porque si se pone intermediario para cobrar y pagarte a vos en las reproducciones, ahí se está poniendo el intermediario en un lugar más difícil. Una cosa es el gestor, che, te hago los trámites, tomá, bueno, acá te va a llegar la plata de las liquidaciones y vos seguís trabajando. Esa es una cosa, es una gestoría, yo no quiero hacer el trámite, no tengo tiempo, no me interesa, que lo hace alguien que sabe, pero siempre que la liquidación sea nuestra directa. No existe en Argentina, no existe agregadora argentina todavía, eso te lo digo con certeza. Existen argentinos que tienen agregadoras afuera del mundo, Submarino Atómico y Faro Latino. Son las dos que existen de verdad de Argentina. Después son intermediarios que conocen el servicio, que saben cómo hacerlo rápido, como que tu disco llegue a todas las plataformas, pero nada más que eso. Muchos se ponen de intermediarios de una manera muy complicada, que es decir, se suben los discos a través de CD y cobran, y el día que vos le vengas a reclamar, por ahí te muestra alguna liquidación, pero por ahí no pagan más, porque en realidad ahí vos tenés que pensar que no deberías pagar para distribuir tu música ahí. Nosotros porque lo tomamos como una herramienta de difusión, pero en realidad
es lo que era para nosotros vender discos físicos. Cada clic que se hace, nosotros deberíamos cobrar por eso para poder cobrar. Por eso lo físico para mí siempre sí va a seguir siendo importante, porque en la economía nuestra como artistas va a ser muy difícil que nosotros recaudemos por reproducciones lo que recaudamos cuando vendemos un disco físico. Por eso el vinilo también se puso de moda. De hecho, grandes tendencias son proyectos musicales que cuando sacan su disco lo tienen solo en formato físico, en 300 copias, solo en formato físico, recién cuando lo venden lo suben a la plataforma digital, como una segunda etapa de difusión, pero primero venden esas 300 copias como el único lugar donde, volviendo ahí como alguna tipo de esencia, el único lugar donde lo puedes escuchar, para también tener la rentabilidad de recuperar los gastos de haberlo producido, ¿no? Dos preguntas. Sí. Para registrar esa lo compuse la línea melódica, todo bien, y después viene, digámoslo, objetista. Vienen los objetistas que dicen, che, yo quiero registrar mis partituras. ¿Se puede registrar su línea melódica sobre la línea melódica existente? ¿O queda como arreglo? Eso lo pones como arreglador. Hay una figura que se llama arreglador en la declaración como arreglador. Al arreglador vos le podés asignar un porcentaje si querés. Lo que se hace en muchos casos donde hay figuras que tienen mucho que ver con la canción, porque la terminaron de armonizar, porque la verdad que llevaste una línea melódica y te transformó la canción en otra cosa, lo que se hace es como compartir el derecho de composición, ¿listo? Decir, bueno, listo, el 90% es mío, el 10% te doy por vos. Pero se puede volver sobre algo que te registraste. Podés retirar de ver los derechos de composición, podés ir a SADAI, que es un trámite que se hace donde decís, bueno, sí, él me ayudó a componer y lo titulás. Inclusive podés decir, esta composición la registré yo porque no estaba en ese momento, no firmé, pero la verdad es que él se lo pasás. Eso siente como un acuerdo, tienen que ir los dos a firmar, no hay problema. Siempre que sea como un acuerdo. La segunda es, bueno, nosotros vimos, cuando sacamos el disco, lo hicimos solamente de manera física, todas las trabas las teníamos porque Capif nos decía que teníamos que ir el 30 de febrero, si cae martes, y si cae 30. Y nunca estaban. Y no había forma de hacerlo no sé, como que siempre quedaron sin el código de dicho puesto, el fotográfico acá, habíamos tenido un acuerdo con el estudio por mejoras, máster, gratis, facultad, le damos la producción fotográfica. Cuando llega acá, para hacer su trabajo, inscribirse como productor, no, le ponían más fuerte de lo que si es que se hace por internet, que se... Sí, ¿cómo se recupera eso? El código, ¿cómo le volvemos a poner código de producción a canciones que le regalamos en la distribuidora digital? El código de productor, lo de IRC, es eso. Ese disco, por ejemplo, nunca tuvo el código de productor, lo que haces es subirlo al sistema HIT y ponerle el código ISRC nuevo, y eso ya está. Supongamos que vos se lo diste a un agregador digital y el agregador digital le puso un código ISRC, ya está. Nosotros entramos al sistema de Capif con nuestro usuario y contraseña, donde declaramos las canciones nuevas con el código ISRC, declaramos la misma con el código ISRC que nos dio la agregadora digital. O sea, esa canción va a tener dos códigos ISRC. Uno va a ser AR, tu número, y el otro va a ser US, el que te dio de Estados Unidos, el otro. Lo declarás vos. Eso sí que hace Capif. Capif le avisa, che, este código ISRC, que es de alguien, lo declaró esta persona como propio. Por supuesto, del otro lado no tienen ningún comprobante de que pagaron el estudio de grabación, no tienen un contrato con vos que entonces dice, no, sí, está bien. Las agregadoras digitales lo ceden automáticamente. Entonces por ahí te queda una canción con 2 o 3 códigos ISRC, la misma canción. Y ahí esa es la forma de declararlos como propio. Entrar al sistema HIT, declarar estas canciones con el código ISRC y también ponerle el otro código que nos regaló la agregadora digital. Sí. Yo tengo una pregunta. En el año 2013 yo registré en SADAI un par de canciones que compuse yo por día de febrero. Y después no hice más nada, se me quedó ahí. O sea, eso me ha resguardado nada más.
Las canciones, una vez que las registrás, quedan, y el dinero que recaudan esas canciones queda guardado inclusive hasta 70 años después del muerto. Es un derecho hereditario también, como la propiedad privada. O sea, nosotros lo que registremos quedan 70 años. Mi duda es que vos habías dicho que el registro se hace en realidad en DNDA. Sí. Yo estoy acá en Sadaí. Sí, no hay problema, está bien. Antes Sadaí, vos ibas a Sadaí, por eso te dio el nombre de registro de la canción en Sadaí. Porque antes uno iba, la DND antes estaba dentro de Sadaí. Entonces uno iba, registraba todo ahí y decía registro de las canciones en Sadaí. Ahora trabajan separados, la DNDA, registras y después declarás en Sadaí. Pero es el mismo trámite y está recordado de la misma cosa. Está registrado tu video. Está registrado, o sea, tenés que demostrarte tu alta de socio en Sadaí para poder empezar a declarar cuando tocas en vivo, si tocas en vivo, declarar ahí y empezar a ver tu liquidación. Ahora también se puede ver ahí. Hasta 70 años, ¿qué pasa después de los 70 años? De los 70 años después de muerto pasa al dominio público, se llama. Dominio público son canciones que puede utilizar todo el mundo. Las puede tocar todo el mundo. Sí, pero los herederos cobran hasta 70 años después de muerto. Después de 70 años después de muerto, el autor, compositor, el último de los que esté, va, por ejemplo, un pedazo al Fondo Nacional de las Artes, otro pedazo a otro lado de lo recaudado. ¿Qué pasa si está cobrando todo los herederos? Tiene que ver con eso, con la sucesión. Pero ahí tiene un grado de sucesión. Si tuviera un heredero vivo y está cobrando otro, ¿podría ser compartir eso? Segundo, porque hay un caso, no importa, no voy a decir, me voy a hablar personalmente. Sí, si hay un heredero vivo debería cobrarlo, excepto que el autor y compositor haya registrado a otra persona en ese momento, pero... Si pasa eso... Y es un tema más jurídico, en realidad. La ley lo que dice es que los herederos, una vez muertos, los autores y compositores deben cobrar a los herederos, así como heredar una casa, un auto, la misma loya. No, si hay tres, son tres hijos, se separan partes iguales, es como una asociación de cualquier otra propiedad. Acá en Corrientes o en la zona hay alguna sede física de INAMU. De INAMU no, nosotros tenemos un coordinador regional que está en Misiones, va rotando por todas las provincias. Creo que a partir del mes de julio del año que viene hay que volver a fijarlo. Podría estar en cualquiera de las otras tres provincias, Chaco, Formosa o Corrientes. Consulta y demás cosas a través de la página del INAMU, ahí escriben, estamos en contacto, sí tenemos contacto con ellos. Y ahora vuelvo a decir para la duda de ¿cómo se puede resguardar por 5 años? No, eso de resguardar por 5 años nosotros en realidad no lo recomendamos. Es como un ejercicio medio para cosas muy urgentes, donde era un trámite muy simple al principio, cuando era muy costoso ir hasta Sadaí, registrar las canciones, bajar los formularios, pasarlos a partitura, cuando todo eso había que hacerlo ahí en Buenos Aires era muy costoso, entonces muchos trataban de proteger las obras en la DNDA. Es un trámite de resguardo donde vos lo podés hacer para cualquier cosa artística, ¿viste? Una idea de un guión, pues algo así, para como registrar la idea. A los 5 años, eso es un sobre que vos ponés lacrado, que la Dirección Nacional de Derecho de Autor lo que dice es que fuiste vos a poner ese sobre ahí adentro y asegura que estuviste vos hace 5 años. Si aparece alguien después de esa fecha, tenés eso como un lugar de documento diciendo, che, mirá, yo la idea la escribí acá hasta el día, hace 5 años, ¿cuándo la escribiste vos? Después, antes. Es simplemente para eso. A los 5 años, donde es un tiempo prudencial para que vos hayas hecho toda tu documentación, lo que hace la DNDA es deshacerse de todo ese archivo. No queda resguardado para siempre. Es eso. Te hago una pregunta, ¿por qué acá pasa después al sistema público, lo que hizo alguien en forma privada? Porque en otra parte del mundo no pasa eso. Sí, pasa. En Estados Unidos, por ejemplo, no es que vos dijiste que compró el... En Estados Unidos no. Estados Unidos tiene el copyright y manejan las obras intelectuales, por eso te decía, sin los derechos morales, no lo vinculan a las personas. Lo dejan como... Pero queda como algo privado, para siempre. En Estados Unidos sí, es como si fuera una bicicleta. Pero acá se podría hacer lo mismo, o al menos que te den a vos, querés que pase para tus familiares o querés regalar
70 años después del muerto, es una legislación. Sí, pero acá al otro lado no pasa. En algunos lugares no pasa, la mayoría. Los que tienen el derecho tipo romano, sucede eso. Los que tienen el derecho tipo anglosajón, donde laburan eso como una propiedad más, es una propiedad más. Pero en los 70 años es una ley. Sí, es una ley. ¿Se puede cambiar eso? Se puede cambiar porque... Sí, o cambiar. ¿Cómo? Sí. Digamos, un tema del compositor que el compositor no registra y ese tema lo graba en la música conocido y queda registrado a nombre del hombre que registra el tema. ¿Cómo hace el compositor que quedó atrás y no puede reclamar los derechos porque lo registra otra persona? Sí, la única prueba, nosotros de nuestra ley, lo que toma lo existente como una prueba muy importante. Es decir, si hay un registro de que en un cumpleaños vos tocaste esa canción o que tocaste en algún lado, es un video o una grabación de que eso existió en esa fecha y alguien lo haya registrado después, probablemente vos puedas ganar y demostrar que esa canción la inventaste vos tiempo antes de que la otra persona lo registre. Pero es un proceso judicial, es un proceso más largo, pero sí es una prueba fundamental grabarte con fecha, con algo, con un registro con fecha. La canción es como un registro que a vos te da un panorama bastante positivo ante un registro que te registre la canción de otra persona más adelante. Esa es una prueba importante. Este es el caso de la López Pereira, ¿sabes? ¿El caso de? La López Pereira, la capa de la López Pereira, ¿sabes? Ah, no sé cuál es. ¿Escucháis cómo ponemos el día eso que es ahora en el video? Para que quede. No, ahí. Porque vos subís a internet y después no llegas. Sí, bueno, buscar un documento. Hay cámaras que registran con fecha de video, hay formas de ponerlo. Después en los peritajes también está, pero subís una canción de manera oculta a YouTube. Buscar una forma donde quede un registro de la fecha que vos estuviste y creaste esa canción. O sea, hay alguien filmando en un recital. Aunque suba a YouTube, ya queda ahí la fecha porque subí. Sí, claro. Bueno, espero que haya servido, que les haya gustado. La verdad que medio engorroso uno lo entiende. Tenemos una sorpresita ahí. Buen día, espero que estén bien a pesar del calor que estamos atravesando, todos estamos así. Considero que el chamamé tiene como muchas ramificaciones, podemos decirle. Una de esas ramas creo que le pertenece a cada persona que se pone a componer, y hace un tiempito empecé con ese caminito de poder empezar a expresarme y empezar a decir las cosas que sentía, y salió esta cancioncita con sabor a río, parece por ahí. A ver cómo va. Veo luz de río, agua sin sal, suave su marea por la luna, se da y se pierde en su profundidad.
con Facu. Y bueno, la siguiente canción es un poco más conocida. La escuché desde muy chiquita. Era una de esas canciones que siempre le pedía ensayar a mi papá. Nunca me podía aprender toda la letra, siempre mezclaba todo. Y vamos a ver si hoy sale como tiene que ser. Ayer invitamos acá a un amigo para compartir con nosotros, así que gracias. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la lluvia gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza del pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándose al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Cariño, yo soy tu amigo, me ofrezco algo para tu nido. Carito, suelta tu canto, que la amigo con mi acordeón lo está esperando. No sé si tenemos tiempo para una más, ¿me dirás, Marga? Sí. Me dijiste 3, yo te traje 3 de pasar. Con la alumna aplicada, ¿verdad? No sé si algunos saben, pero Marga era mi profesora en toda mi carrera del Instituto de Música. Así nos tenía. Así que nada, que cante Marga. Tiene que acompañarnos en el piano. Bueno, y esta siguiente canción la aprendí escuchando allá cuando no había todavía, nosotros no teníamos lo del DVD en su época,
y escuchaba mucha radio con mi abuela, siempre ponía LT7 y había un chamamé particular que siempre pasaba y a mí me quedaba resonando en la cabeza, y de grande recién pude saber cuál era, una canción de Éxito Segovia, si mal no recuerdo. Y bueno, con esta canción nos vamos a despedir. ¿Puedo empezar a capela o no puedo empezar a capela? Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente. Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé, y traigo en la palabra el fuego del nordeste, quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, para lo que guste mandar. Riegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay.